celebran, conmemoran, recuerdan, pero al paso de los años hasta nuestros días, estos días se utilizan para vacacionar, para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Cuando te hablo de los deseos de la carne es ingerir alcohol, consumir drogas y todas esas cosas que en ocasiones el hombre sabe que le perjudican y las practica. Estos días, hermano, para nosotros son días, o esta semana especialmente, es una semana de domingo a domingo. Empezamos con domingo de Ramos o entrada triunfal y cerramos con el domingo de resurrección. Es una semana para reflexionar, para recordar, para escudriñar la Escritura, para buscar el rostro de Dios, para estar en el hogar con la familia, para compartirle los padres a los hijos y decirle: mira lo que Cristo Jesús hizo por ti. Hoy desafortunadamente los jóvenes están sin, la mayoría de ellos no tienen identidad y viven una generación de jóvenes, hermano, que necesita conocer a Cristo. Conocen a un Cristo histórico, pero no a un Cristo que cambia y que transforma sus vidas. Y para ellos esta semana es una semana religiosa o histórica, pero es necesario que en nuestros hogares les digamos, nos sentemos con nuestros hijos y les expliquemos y les digamos lo que Cristo sufrió con la palabra, lo que Cristo pasó y cuál fue el significado de ese sacrificio. La crucifixión era un castigo del Imperio Romano. El Imperio Romano en ese tiempo era el que tenía mayor control a nivel territorial. Era un imperio poderoso y el Imperio Romano tenía control sobre Israel. Pero la crucifixión era un castigo del Imperio Romano aplicado a los hombres que se levantaban en contra del Imperio Romano. Era un castigo cruel, porque el hombre, al ser crucificado, iba a morir. Y en la historia de la humanidad, hermano, encontramos infinidad. Usted se pone a estudiar, se pone a investigar y va a encontrar infinidad de crucifixiones. Una cantidad enorme de gente que fue crucificada por el Imperio Romano. Y entre esas está una que sobresale: la crucifixión de uno llamado Jesús de Nazaret. La crucifixión de un hombre bueno, un hombre que no era ningún opositor al Imperio Romano, no era ningún hombre que estaba levantando gente en contra del Imperio Romano, sino que Jesús era un hombre, era reconocido por todos como un hombre bueno, un hombre misericordioso, un hombre diferente a todos porque hacía milagros. Y en medio de todo lo que pueda usted encontrar en la historia con respecto a la gente que murió crucificada por el Imperio Romano, ¿por qué sobresale la crucifixión de un hombre llamado Jesús de Nazaret? ¿Por qué hay una atención especial en ese sacrificio? Y hay muchas cosas, hermano, que nosotros pudiéramos sacar este día. Este día en muchos lugares se predica las 7 palabras.
En muchos lugares, en la mayoría de los reuniones cristianas evangélicas, se predica la pasión de Cristo, la crucifixión, las 7 palabras, lo que sucedió, lo que pasó. Pero cuando tú te enfocas en la crucifixión como algo diferente, cuando encuentras infinidad de hombres que murieron crucificados bajo el yugo del Imperio Romano, pero dentro de todos esos crucificados sobresale uno llamado Jesús de Nazaret, quien se merece en esta hora, en este día, donde quiera que estés, una ofrenda de palmas. Si la quieres dar, dale la gloria a Dios. Aleluya. A Él sea la gloria. Aleluya. Sobresale este sacrificio. Es diferente, porque no era ningún malhechor, era un hombre bueno. Los emperadores, los gobernadores de ese tiempo, tanto Pilatos como Herodes, tenían miedo juzgarlo y condenarlo, porque no hallaban culpa en él. Pilato, al interrogarlo, pues no encontró delito. Lo manda con su compañero de gobierno, lo manda con Herodes. Herodes tampoco se quiso meter en problemas y lo regresa. Hermano, Jesús no venía a liberar al hombre del Imperio Romano, lo venía a liberar al hombre del imperio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de un gobernador llamado Satanás. Lo venía, hermano, a liberar al hombre no del yugo de los romanos, sino del yugo del pecado. Cuando Herodes le pregunta a Jesús, o mejor dicho, Pilato le pregunta a Jesús que si él era rey, Jesús le dice: tú lo has dicho, y mi reino no es de este mundo. Amén. La crucifixión de Cristo, hermano, en la historia sobresale de cualquier otra crucifixión. Era un castigo romano el más vergonzoso, el más denigrante para un ser humano, el ser crucificado. En la cruz se condenaban a los hombres con los más grandes delitos, los más malos, los peores. Pero ahora se estaba llevando a cabo la crucifixión de un hombre que no cometió pecado. La cruz era, le dije hace un momento, el castigo más vergonzoso, el lugar donde lo peor que le podía haber pasado a un hombre. Pero esa cruz se convirtió en un altar donde estaba siendo ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y ahora, cuando antes de Cristo la cruz era algo vergonzoso portarlo, escenificarlo, ahora, después de la muerte de Cristo, la cruz pasó a ser de algo vergonzoso a algo que es tomado por muchos hombres y mujeres que han aceptado ese sacrificio y portan esa cruz no como algo vergonzoso, sino como un altar, un lugar, un objeto donde mi Redentor pagó el precio de mis pecados. Si esto te sucede a ti, dale la gloria a Dios. Si esto te sucede a ti, dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahora, hermano, la cruz es, cuando en tiempo antiguo era un lugar de vergüenza, ahora la cruz es un lugar de esperanza. Amén. Y yo le quiero decir algo, hermano, para que usted lo analice. No adoramos la cruz, ni veneramos la cruz, ni hay poder en la cruz. ¿Quedó claro? Hay poder en el que murió en la cruz. ¿Está aquí? Porque a veces agarramos la cruz o una cruz como un objeto, hermano, de poder. La cruz no tiene poder. El poder lo tiene el que murió en la cruz. ¿Está aquí? Cuando nosotros, hermano, sabemos que en la cruz Cristo Jesús realizó el milagro más grande, los triunfos más grandes, el triunfo más grande, entonces nosotros empezamos a proclamar. Este día yo quería que usted, más que nada, supiera que la cruz, aunque era algo vergonzoso, con la muerte de Cristo se convirtió en un altar, en un lugar de sacrificio, donde Jesús, el Cordero de Dios, fue clavado, derramó su sangre, y por ese sacrificio tú y yo fuimos liberados del yugo de las tinieblas, del imperio de Satanás, y pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Ve conmigo, por favor, a Colosenses 1:13. En la cruz se llevó a cabo el triunfo más grande que tú puedas encontrar. Y dice la palabra en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Léalo conmigo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo quiero que si hay aquí algún joven, alguna señorita que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, con esta palabra, con estas citas que te voy a dar, tú hagas conciencia que la salvación es personal. Puedes tener un padre, una madre, un abuelo, un tío, un familiar que ya recibió a Cristo y te está invitando a que tú recibas a Jesús, pero tú lo has dejado pasar, no lo has tomado con la importancia necesaria. Pero yo te quiero recordar algo: la salvación no es grupal, es personal. Cada integrante de la familia, cada integrante de una familia tiene que recibir de manera personal a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuál fue el beneficio o el primer triunfo
o lo primero que Jesús hizo al morir en la cruz, nos libró de la potestad del reino de las tinieblas, y ahora con ese sacrificio tiene la bendición de ser trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted vive en el reino de las tinieblas. En ese mismo libro, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra que al morir Jesús en la cruz del Calvario, al ser crucificado, despojó a los principados y potestades de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte vergonzosa de Jesús, hermano, en la cruz fue la más grande humillación que Satanás recibió. La muerte en la cruz era lo más vergonzoso para el ser humano. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, Satanás fue humillado y exhibido públicamente, y el poder que tenía sobre los seres humanos le fue quitado, cancelado. Y ahora, a través del sacrificio de Cristo, tenemos el privilegio y la bendición de tener vida eterna en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Un instrumento de tortura era la cruz, pero con Cristo se volvió un instrumento para gloria de Dios. Se convirtió en un altar para la gloria de Dios Padre. ¿Me está entendiendo? La cruz en el tiempo romano era un instrumento de tortura, pero al estar Jesús ahí, ese instrumento de tortura que es la cruz se convirtió en un altar para gloria de Dios Padre. La más grande humillación que Satanás recibió fue a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Ese olor de muerte, hermano, se convirtió en algo diferente. Cuando ahora en la cruz lo único que despedía este olor era muerte, ahora ese olor era diferente, un olor de salvación, de perdón, de victoria, porque para Dios somos gratos, dice, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, y para que estas cosas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo. En Cristo Jesús nuestra salvación está completa. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Vamos a entrar al consejo de la palabra. ¿Qué no estaba predicando, hermano? No, estaba platicando solamente, conversando algo ahí que se me estaba. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 11. Ya le dije cuál es el significado histórico de la cruz, que simbolizaba un castigo, un lugar de tortura, un lugar de vergüenza. Pero con Cristo ahí,
ese lugar de tortura se volvió un altar para gloria de Dios Padre. Ese lugar de vergüenza fue la más grande humillación para Satanás. Ese objeto de vergüenza ahora identifica a los cristianos en todo el mundo. Donde quiera que usted vaya, hay lugares en algunas congregaciones donde hay una cruz como la que tengo aquí en mis espaldas, y simboliza que Cristo en este objeto venció las huestes del imperio de Satanás, y que a través de este objeto de vergüenza, Cristo Jesús le dio la gloria a Dios Padre, le dio salvación a la raza humana, y Satanás quedó vencido. Amén. No veneramos la cruz, sino al que murió en la cruz. La cruz no tiene poder, pero el que murió en esta cruz tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y a Él sea toda gloria y toda honra. Aunque en este tiempo, dele esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Aunque en este tiempo el sacrificio de Cristo en la cruz, el hombre, a través de la influencia del enemigo, ha hecho que el hombre le pierda valor. Pero hay un grupo, hay un remanente de hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero que siguen recordando que en este objeto de tortura que tengo aquí a mis espaldas, Cristo Jesús venció al reino de las tinieblas. Aleluya, gloria a Dios, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Al morir Cristo en la cruz, trajo varias cosas que tú y yo tenemos que tener y conocer su significado. No nada más es Cristo murió en la cruz, no, ya, a ver, ¿qué era la cruz? Era esto. ¿Qué simbolizaba? Era esto. ¿En qué se convirtió? En un altar. Y empiezas a amarrar cabos y empiezas con la palabra a entender muchas cosas. No venero la cruz, y la cruz no tiene poder, sino el que murió en la cruz es el que tiene poder. Y a Él le doy toda la gloria y toda la honra. Y a través de ese sacrificio y a través de esa muerte, este objeto de tortura y de vergüenza se convierte en un objeto simbólico, como un escudo representativo de todos los cristianos en el mundo. Donde quiera que ven una cruz, inmediatamente lo relacionan con un seguidor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. A veces lo toman este objeto como un estandarte. Ya vimos lo que es, lo que simboliza, en lo que se convirtió con la muerte de Cristo. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que están en Romanos 5, del 7 al 11, que simbolizan o que traen un significado a través de la resurrección de Cristo. Versículo 7 y versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La crucifixión significa amor inigualable, incondicional de Cristo Jesús por el más vil pecador de esta tierra. Versículo 8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que lo lea conmigo desde el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Por qué fue crucificado Cristo? Porque tú y yo necesitamos ser liberados del pecado. No merecíamos, éramos los culpables, éramos nosotros, pero Jesús nos hizo a un lado, tomó nuestro lugar y lo hizo por amor. ¿Qué encuentras en la cruz, en la crucifixión de Cristo, al recordar este acontecimiento, este día? Un amor incomparable, un amor tremendo, en que siendo el hombre y la mujer más perversa, con un corazón de lo peor, Cristo Jesús dio su vida por ti, dio su vida por mí. No merecíamos ese amor, no merecíamos que Él nos amara porque éramos culpables, mas sin embargo, Él llevó en su cuerpo nuestras culpas. No es, hermanos, solamente recordar este día que Cristo murió y qué bueno. No. Tienes que conocer su significado. ¿Por qué lo hizo? Porque me ama. ¿Ya aceptaste ese amor? Porque puedes tener el conocimiento solamente en tu mente. Bueno, pues Cristo, no. Cuando lo tienes en tu corazón y dices, Él derramó su sangre, perdonó mis pecados, me hizo su hijo. Yo merecía ser castigado, pero Él llevó mi castigo. ¿Con qué le podrás pagar ese amor? ¿Con qué le podrás pagar ese sacrificio? Con amarle y servirle en esta tierra hasta el último día de tu vida. Siga leyendo conmigo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 9. La crucifixión significa justificación. Versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira que viene sobre esta tierra. El primer significado de la crucifixión de Cristo fue amor, demostrarnos su amor. El segundo significado, justificarnos. ¿Qué significa la palabra justificar? La palabra justificar significa declarar a una persona inocente. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Viene una ira tremenda, viene un castigo tremendo sobre esta tierra, sobre la raza humana, porque el hombre, la mujer, cada día, hermano, se rebela más contra Dios, se aparta de Dios. Viene un castigo sobre la raza humana, pero solamente aquellos que estén justificados por la sangre del Cordero,
que tengan en su corazón a Cristo Jesús, que hayan aceptado el sacrificio de Cristo y el perdón de sus pecados y la sangre de Cristo los haya lavado, podrán escapar de la ira venidera. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente, léalo en voz alta conmigo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que te justifica, que te declara inocente. Y no es por lo que hagas, sino por la fe. Hoy desafortunadamente en este día, hermano, muchos flagelaron su cuerpo. Muchos lastimaron su cuerpo. Recorrieron grandes distancias de rodillas. Golpearon sus espaldas. La justificación viene por creer en Cristo a través de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo le quiero decir algo y le quiero preguntar. Esta palabra, tenemos paz para con Dios, se lo voy a plantear de otra manera. ¿Tiene a Dios de amigo o de enemigo? ¿Qué es tenerlo de enemigo? Ignorar el sacrificio de Cristo, como lo marca la palabra, como medio de salvación. Y tener el sacrificio de Cristo como un evento histórico o religioso. Cuando tú tienes, definitivamente ignorarlo por completo. No me interesa, y pues si pasó, pues no sé por qué pasó, pero pues ahí el que crea, hay que se haga bolas, y yo así estoy bien. Yo te pregunto, ¿tienes a Dios de enemigo o lo tienes de amigo? ¿Lo tienes a tu favor o lo tienes en contra? ¿Cómo es tener a Dios en contra? Ignorar el sacrificio de su Hijo en la cruz. Cuando yo lo ignoro, cuando no me interesa, cuando no le doy el valor, a Dios lo tengo en mi contra. Soy enemigo de Dios. No tengo acceso a Dios. Pablo en el libro de Romanos dice: a través de la fe, a través de el sacrificio, soy justificado. Y cuando yo lo acepto a través de la fe, tengo paz con Dios. Y esa paz la viene a llevar a cabo Jesucristo. Justificado, cuando yo era culpable, por Cristo Jesús fui declarado inocente. Por Cristo Jesús fui declarado justificado. Léalo conmigo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene a Jesús, si tiene a Dios de su lado, si Dios está de su lado, si está a su favor, dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Dele la gloria. Lo peor que te pueda pasar es tener a Dios de enemigo. Tener a Dios en tu contra. A lo mejor no sabías cómo Dios estaba en mi contra. Hay una respuesta muy sencilla: ignorando, teniendo en menos, en poco, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? La crucifixión, vamos al versículo 9. Versículo 9. La crucifixión también significa salvación.
En el versículo 9 vienen estas dos palabras. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Qué significa la crucifixión de Cristo? Significa amor inigualable. Número 2, significa justificación. Número 3, significa salvación. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Romanos 8:1 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígalo conmigo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, lo aceptas y dices: creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí y me arrepiento de mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Cuando esta oración es verdadera, es sincera, después de que ese hombre hace esta oración sincera desde su corazón, se ven los frutos del arrepentimiento. Puedes hacer esta oración hoy solamente de labios y vas a seguir siendo la misma mujer, el mismo hombre, con los mismos pensamientos carnales, los mismos deseos carnales para vivir en desobediencia. Pero te quiero decir algo: el sacrificio de Cristo sigue vigente hoy todavía. La palabra de Dios sigue vigente hoy. Sus promesas siguen vigentes hoy. La sangre de Cristo tiene poder y está vigente hoy. Aleluya. Y el sacrificio de Cristo sigue más vigente que nunca. Gloria a Dios. Un hombre y una mujer que voltea a ver y acepta en su corazón que Cristo Jesús murió por él. Aleluya. Deja de vivir en condenación. Es transformado. Hay ocasiones, hermano, que la gente la invitamos a recibir a Cristo. Pero fíjese lo importante de esto. Usted tiene que ver y asegurarse que la oración de ese hombre o de esa mujer haya sido una oración de arrepentimiento. Para poder entrar al reino de Dios, el primer paso es el arrepentimiento. Con el arrepentimiento vienen los frutos del arrepentimiento, es decir, los cambios que produce Cristo dentro de la persona después de que ese hombre ha confesado con su boca y ha creído con su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador. Porque no es nada más oír que recibió a Cristo y oró muy bonito y qué bonito. No, hay que ver los frutos del arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? Los cambios que Cristo hace cuando viene a vivir en el corazón de un hombre, de una mujer que acepta su sacrificio, que dice: Señor, gracias porque tú en la cruz del Calvario moriste por mí. Te entrego mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón y cámbiame. Cuando ese hombre, esa mujer hace esta oración sincera, ese cambio se ve en lo externo. El cristiano se conoce por sus frutos. Cristo Jesús sigue cambiando y transformando la vida de los hombres. Sigue quitando la adicción al alcohol, sigue quitando la adicción a las drogas, sigue haciendo que el hombre idólatra deje su idolatría, que el hombre que vive alejado de Dios se vuelva un hombre bueno, una mujer buena, un hombre fiel a su esposa, una esposa fiel a su esposo, un hijo obediente a sus padres. Eso lo hace Cristo. No es terapia, entiéndame, no es terapia, es una acción de fe. Cuando tú recibes a Cristo por fe y recibes y crees en ese sacrificio, este cambio lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Cristo Jesús sigue cambiando hombres y mujeres y este sacrificio sigue vigente, gloria a Dios, sigue vigente. Lo tenemos que predicar.
A veces tenemos miedo, algunos, tienen miedo algunos de decir, es que, y si no pasa, no, ¿cómo que si no pasa? Cristo Jesús sigue cambiando al alcohólico, sigue sanando enfermos, sigue haciendo la obra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con su muerte, nos dio salvación, nos dio sanidad, nos dio victoria. Cristo Jesús venció. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ya no estás condenado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la crucifixión tenemos también salvación. Romanos 5, estamos en Romanos capítulo 5, versículo número 10. ¿Qué otra cosa encontramos en la crucifixión? Encontramos reconciliación. Dice, porque siendo enemigos, aleluya. Hermano, qué triste es que tú tengas de enemigo a Dios. Tienes de enemigo a la suegra, al compañero de trabajo, al vecino, a lo mejor a tu hermano carnal, a lo mejor a tus padres. Pero también tienes de enemigo a Dios. Lo peor que te pueda pasar. Me dijo una persona hace unos días, estoy salado. Yo dije, pues sí, sí, cierto. Teniendo de enemigo a Dios no te va a ir bien jamás. Porque dice el Señor en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y el hombre es tan necio, tan terco, que se empeña en llevarle la contra a Dios. Yo puedo solo, yo la voy a hacer solo. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más. Estando reconciliados, vuelve la palabra a decirnos, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Márquelo ahí en su Biblia. Yo tengo paz y estoy reconciliado con Dios. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, uno de los significados o de los motivos por lo cual lo hizo fue para que yo me reconciliara con el Padre. Y ahora tengo al Padre a mi favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Quiero que usted lo lea conmigo. Dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo y tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra. Qué terrible, hermano, que la iglesia hoy, en vez de predicar y enseñar un evangelio de reconciliación, le digamos a los hombres, a las mujeres, a las personas que están alejadas de Dios, no, tú no tienes perdón de Dios. No, hombre, ¿cómo crees? No, tú sí andas muy mal. ¿Sabe para qué está la iglesia? Para predicar el ministerio de la reconciliación. Decirle al hombre, a la mujer más perversa, más pecadora, Cristo te ama. Y hoy hay una oportunidad para ti, acéptala, no la desaproveches.
Él hasta el último momento estará queriendo perdonarte. El primer fruto de la reconciliación con Dios en la cruz lo encontramos en Lucas 23:42. Lucas 23:42. Fíjese, el primer fruto. ¿Cómo sería este hombre? A ver, ponme el versículo anterior, por favor. El versículo 40. Ponme un poquito más atrás para, a ver, 38. 39, ahí está el 39. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado, recuerde que crucificaron a Cristo en medio y un malhechor, un delincuente a su lado izquierdo y otro a su lado derecho. Uno de ellos estaba vociferando contra Jesús, lo estaba atacando, estaba diciendo cosas en contra de él. Y entre las cosas que le decía, si tú eres el Cristo, quiere decir que este tremendo había en alguna ocasión escuchado alguna prédica de Jesús. En algún lugar él estuvo, a lo mejor estuvo cuando Cristo multiplicó los panes y los peces y le tocó también la bendición. Pero como sucede en algunas ocasiones, algunos no van a adorar y a ser ministrados, sino van a comer. Van de gaviotas. Dice la palabra que le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y de volada se acomodó él y a nosotros. Casi siempre así ora el que anda mal. Señor, bendice a toda la iglesia. El pastor dice, vamos a orar por todos. Y está ahí el que anda chueco, anda mal. El Señor, bendice a la iglesia y a mí también. Mira, comodino. Respondiendo el otro delincuente, el otro malhechor, reprendió a su compañero y le dice, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Este hombre también había conocido a Jesús en algún momento de su vida. Le tengo una buena noticia. Nadie va a poder pasar de esta tierra, es decir, nadie va a morir sin haber conocido a Jesús. Y este es un tema un poco amplio, pero yo ahí se la dejo. Ninguno de los que estamos aquí nos vamos a poder parar frente al tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco, sobre todo ante el gran trono blanco, y haberle dicho a Jesús, yo a ti no te conozco, nunca me hablaron de ti. Nadie podrá morir, pasar de esta vida a condenación sin haber oído el mensaje de salvación. Y hoy en tu vida se está cumpliendo. Si tú ya eres salvo, ni te preocupa eso. Pero si andas con un pie adentro y otro afuera, preocúpate. O si andas con los dos pies afuera, preocúpate. Porque tienes enemigo a Dios. Dice la palabra que este hombre, estando ahí crucificado, le dice a su compañero, cállate. Nosotros a la verdad padecemos lo que recibimos. Nuestros hechos nos están pagando de acuerdo a lo que hicimos. Mas ningún mal hizo. Versículo 42. Y en este momento encuentras el primer fruto de la crucifixión.
el primer fruto de la muerte en la cruz, le dijo a Jesús: imagínese por un momento cómo miraría a Jesús. Quiero decirle que Jesús para este momento ya estaba a punto de morir. Esta palabra que le dijo al ladrón en la cruz fue una de las últimas 7 palabras que él dijo. Su tiempo de enjuiciamiento había sido desde una noche antes, toda la madrugada, y el juicio final había empezado el viernes aproximadamente entre 8:30 y 9 de la mañana. Ya para las 9 y fracción de la mañana, hermano, ya estaba el juicio. Fue condenado a la ejecución de la cruz. Aproximadamente para las 3 de la tarde, Cristo muere en la cruz. Estaba pasando momentos terribles. No podía respirar. Se estaban colapsando sus pulmones, el corazón. Calambres en sus piernas, sus brazos. Emitir palabra le costaba mucho trabajo, le costaba trabajo respirar. Para poder jalar aire, él tenía que impulsarse con sus pies para poder jalar aire. Sus pulmones estaban colapsando. Pero aún en ese momento oyó las palabras de fe, y era el primer fruto de salvación a través del sacrificio en la cruz. Este hombre lo mira a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras que no salieron solamente de aquí, salieron del corazón. Palabras sinceras, verdaderas. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, imagínate por un momento la cabeza de Jesús agachada, tratando él de dar palabras de salvación hasta el último momento de su vida. Imagínate por un momento que él trata de levantar su rostro y mirar al ladrón y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada vez que yo leo este pasaje, hermano, yo digo, no cabe duda que sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Que si el Señor lo hizo, lo podemos hacer nosotros. El levantarnos en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de lo que estés pasando, y decirle al que necesite una palabra de salvación: Cristo Jesús es el Rey de tu vida. Aleluya. Clama a Él con todo tu corazón. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué otro significado encontramos en la crucifixión de Cristo? Y con eso acabamos. Que siendo enemigos de Dios, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos. El mensaje es muy claro, muy sencillo. Si tú no has aceptado
el sacrificio de Cristo en tu vida. No el sacrificio histórico ni informativo, no. El que cambia, el que transforma, el que da una vida nueva a la persona. Porque puedes tener el conocimiento del sacrificio de Cristo histórico y sigues siendo el mismo carnalote, el mismo perverso. No ha habido ningún cambio en tu vida. Pero si tienes este sacrificio verdadero y los frutos de haber recibido a Cristo son evidentes, la gente que vive contigo te diga: tú no eres igual. Tú antes eras mal hablado, eras borracho, eras un mal esposo. Y ahora eres diferente. ¿Qué te pasó? Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Él me cambió. Aleluya. Este sacrificio te cambia, te transforma interiormente, y esa transformación interior se ve en tu exterior. Uno de los significados más tremendos del sacrificio de Cristo es que, siendo enemigos de Dios, a través del sacrificio de Cristo fuimos reconciliados, y ahora, después de ser unos desconocidos, ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ponme el versículo 11. Versículo 11. Dice la palabra: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, la bendición, después de ser enemigos de Dios, no tan solo amistarse con Dios, sino que ahora eres hijo de Dios. Mire, quiero terminar esta noche llevándole, por favor, a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 26. El pueblo de Israel, junto con el Imperio Romano, llevaron a cabo los planes de Dios, que era la crucifixión de Jesús. Pero quiero que ponga atención a esto. Cristo Jesús vino a un pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo rechazó. Es más, el pueblo de Israel, el sacrificio de Cristo, del que tú y yo, este sacrificio que tú y yo recibimos y creemos y que sabemos que el que murió en la cruz es el verdadero Mesías, hasta el día de hoy Israel lo ignora, no lo acepta. Aunque se cumplieron en Cristo todas las profecías que están en la palabra, el pueblo de Israel no lo acepta. Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel, y un gran número de israelitas se han convertido en
cristianos mesiánicos han recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero este sacrificio que ellos rechazaron, lo recibimos nosotros. Lo aceptamos nosotros. Cuando lo vimos muerto o crucificado, dijimos: Él es el Mesías, y lo recibo. Y mira, te voy a poner esta cita y quiero que tú lo veas. Dice: ve a este pueblo. Pablo, el Señor, a través de una profecía de Isaías, Pablo recibe esta profecía porque Pablo le dice el Señor: deja de predicarle a los israelitas y ve con los gentiles y háblales de mi sacrificio. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Versículo 28. Y aquí viene esta palabra que yo te quiero dar en esta noche. Todo lo que acabas de leer se refería al pueblo de Israel. Dice: les he hablado, les he dicho, les he mostrado mi poder, mis bendiciones, y me han ignorado. Le dice a Pablo: sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Aleluya. Y ahí estaba México, nación amada por Dios, que cuando oyó esta palabra de salvación y se le predicó que Cristo murió por él, a lo ancho y a lo largo de nuestro país, muchos mexicanos hemos aceptado este sacrificio y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y nos levantamos en este país para declarar que México no tiene una reina, sino que México tiene un rey, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Aleluya. Aleluya. Reconcíliate con el Señor este día. Reconcíliate con Él. A grandes rasgos te he dado esta noche algunos de los significados de la crucifixión de Cristo. Él te muestra un amor incomparable. Él te justifica. Cuando eras culpable, Él te declara inocente. Él te reconcilia con el Padre. Te ofrece la salvación. Te da vida eterna. Y yo quisiera que en este día cantes con nosotros en el Monte Calvario un himno estandarte para el pueblo cristiano en todo el mundo. Un himno donde el pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero se levanta y declara que la muerte de Jesús en la cruz no fue en vano. Amén. ¿Está aquí? Que esta noche, que este día, donde quiera que me estés escuchando a través de las redes sociales, puedas reconocer que Cristo Jesús murió por ti en la cruz, y recibas este sacrificio y le digas: Señor, perdóname y quiero que seas el Rey de mi vida. Líbrame del reino de las tinieblas, de las huestes de maldad. Líbrame y hazme tu hijo esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Cante con nosotros y enseguida vamos a hacer un altar de oración. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh Dios, mas yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, que en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Si hubiera alguien este día que quisiera aceptar a Jesús, que quisiera aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz por usted, que usted le dijera: Señor, quiero que me reconcilies con el Padre, quiero ser justificado, declarado inocente, quiero tener vida eterna. Si hubiera alguien en esta noche, en este día, donde quiera que tú estés, puedes hacer esta decisión. Si estás aquí y quisieras moverte de tu lugar al altar, lo puedes hacer. Que tú digas en este día: Señor, verdaderamente creo lo que dice tu palabra, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y acepto este sacrificio. Entra en mi corazón y cámbiame, perdona mis pecados, y que tu sangre me lave y me limpie de toda maldad, de todo pecado. Esta es tu noche. Si hubiera alguien aquí que quiera tomar esta decisión, va a ser la mejor decisión de su vida. Solamente te encargo algo: sé sincero, hazlo de verdad, de corazón, y el Señor entrará en tu corazón. El Espíritu Santo cambiará tu vida y se empezarán a ver los frutos de tu arrepentimiento. Si hubiera alguien aquí que este día tome esta decisión, muévase de su lugar mientras mis hermanos siguen entonando esta alabanza. Si hay alguien allí que escucha esto a través de las redes sociales, ahí donde usted está, puede tomar esta decisión. Ahorita le voy a ayudar a orar. Aleluya.
Esperamos un momento. Cantamos. Aleluya, Señor, gracias. Una cruz, gracias, Señor. Emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy creo lo que dice tu palabra. Creo que en la cruz del Calvario moriste por mí y derramaste tu sangre. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Te invito a que entres en mi corazón, que seas el rey de mi vida, que rompas, Señor, todo yugo, toda ligadura del reino de las tinieblas, y que hoy pase a formar parte del reino de tu amado Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mí y que resucitó de entre los muertos y que vive y reina para siempre. Hoy te recibo, Señor, como mi Rey y Salvador. Gracias por hacerme tu Hijo este día. Gracias, Señor, porque sé que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor. Recibe el honor y la gloria. Cristo Jesús, bendito sea tu nombre ahora y siempre. Gracias, Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la ofrenda de palmas al Señor. Dale la gloria, dale la gloria. Mi alma la condenación. Oh, aleluya. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Gracias, Dios. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús. Ahora formas parte de la familia de Dios. Eres hijo de un rey, aleluya. Corona de vida, dice la palabra, que recibiremos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales en muchos lugares se conectan, hermano, para escuchar la palabra. Desde este lugar les decimos que el Señor les bendiga, que el Señor esta palabra les levante, les sane y sobre todo comparte esta palabra con el que la necesita. Desde este lugar les decimos a nuestros hermanos que el Señor les bendiga.